Bien, buenas tardes, jóvenes. Una pregunta, ¿tenemos examen programado para el siguiente examen? ¿Ya lo tenemos programada la fecha? ¿O todavía no tenemos nada programado? Cortocircuito tenemos, ingeniero. ¿Cuándo es? El lunes, ¿no? Día lunes, sí. Ya, ok. Entonces, el siguiente lunes vamos a dar el tercer parcial de estabilidad. Y ahora vamos a empezar a ver el último capítulo del semestre, que es de control de sistemas de potencia. Y con esto terminamos el programa. Una consulta, ingeniero. De este lunes al próximo, estabilidad solamente. Sí. Ah, ya, perfecto. Lo que no vimos en el anterior capítulo, cuando trataban de estabilidad, era que era básicamente la respuesta inercial de la turbina y del generador ante los diferentes eventos, ya sea de falla o de incremento, o incrementos de carga o decrementos de carga repentinos. Y en este capítulo lo que vamos a ver es justamente lo que necesitamos conocer sobre todo lo que son los sistemas de control, tanto de potencia activa, que es el gobernador, y lo que es la potencia reactiva, que es el ABR. De tal forma de mantener al generador en condiciones de funcionamiento estable. Una buena noticia es que prácticamente el control de la potencia activa es prácticamente independiente del control de la potencia reactiva, lo que simplifica bastante la tarea. No es 100% independiente, pero prácticamente podemos decir que sí. Lo que hace que la operación sea mucho más simple al final de cuentas. Entonces, eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. El objetivo de la estrategia de control es generar y entregar la energía en un sistema interconectado de la forma más económica y en la forma más confiable posible, manteniendo el voltaje y la frecuencia en sus límites permisibles. El voltaje y la frecuencia hacen referencia a la calidad de la energía y están regulados por los estándares o por las normas internacionales o por las condiciones operativas que tienen cada uno de los países. Entonces tenemos las variaciones máximas permitidas tanto en el voltaje y las incursiones máximas de frecuencia que el sistema puede tolerar. Cuando hablamos de lo que es el control de la potencia activa o el cambio de la potencia activa, tiene un efecto directamente proporcional con la frecuencia o con la velocidad de rotación de la turbina, como hemos visto justamente en la capítulo anterior. Ante el incremento de la carga, el generador tiende a desacelerar, lo que afecta directamente a la frecuencia del sistema. O caso contrario, ante una salida de carga repentina, el generador tiende a acelerar y incidiendo directamente en el incremento de la frecuencia del sistema. En cambio, la potencia reactiva
depende principalmente de los cambios en la magnitud de voltaje, que es lo que más control tiene. Si incremento la magnitud de voltaje, voy a aportar más reactivos. Si reduzco la magnitud de voltaje, voy a demandar menos reactivo. Y como dijimos que prácticamente ambas son independientes, esta variación en cuanto a lo que es la potencia reactiva es menos sensible a los cambios en la frecuencia. Entonces, los cambios de la velocidad de rotación del generador nos van a afectar, sí van a afectar a la potencia reactiva, pero de una forma mínima. Y esto hace, a lo que les comenté hace rato, de que tanto la potencia activa como la potencia reactiva se controlan básicamente por separado. Potencia activa, como dijimos, tiene su acción inmediata, es a través del gobernador, y la potencia reactiva es su respuesta inmediata es a través del ABR, que es el regulador automático de voltaje. El bucle de control de frecuencia de carga, que es el FC, controla tanto la potencia activa como la frecuencia del sistema. Y este control de frecuencia de la carga ha ganado importancia con el crecimiento de los sistemas interconectados y ha hecho posible la operación de estos sistemas interconectados. Por lo tanto, el control de frecuencia de carga es la base de los conceptos avanzados para el control de los sistemas grandes, de los sistemas interconectados. En cambio, el regulador automático de voltaje, el ABR, es el equipo que nos va a permitir controlar la potencia reactiva y, por lo tanto, la magnitud del voltaje. Los métodos desarrollados para el control de generadores individuales, así como el control de grandes interconexiones, juegan un papel vital en los centros modernos del control de la energía. Los centros modernos del control de la energía, de sus siglas en inglés SC, que están equipados con computadoras que están recabando la información en tiempo real, realizan todo el procesamiento de las señales a través de los sistemas de adquisición remota de datos. Estos sistemas de adquisición remota de datos es lo que nosotros conocemos como sistema de control de supervisión y adquisición de datos, que es el SCADA, ¿no? Que todos los sistemas tienen su SCADA. Y entonces lo que vamos a ver en este capítulo, algunos de los conceptos de los sistemas de control con retroalimentación. Y en el apéndice B se incluye una breve revisión de los fundamentos del análisis y el diseño de sistemas de control lineal, que es una de las cosas que menos manejamos en las matemáticas que han visto a lo largo de toda su carrera. Y nos vamos a apoyar en el capítulo justamente con todo las herramientas de control que nos da el MATLAB. Lo primero que vamos a ver es analizar el papel del control de generación automática, AGC, en la operación del sistema de potencia con referencia al control en línea de la potencia en condiciones normales de operación. Las respuestas típicas a la demanda de potencia activa se ilustran utilizando la última técnica de simulación disponible en el paquete de Simulink. Y segundo, vamos a ver el requerimiento de la potencia reactiva y la regulación de voltaje y la influencia en la estabilidad de los reguladores de velocidad y de excitación con el uso de las señales de
retroalimentadas adecuadas. Entonces, la retroalimentación, tanto en los sistemas de control, del control de velocidad del gobernador y el control de la excitación, que es el ABR, van a tener respuestas estables en función de ser sistemas retroalimentados. Un sistema de potencia interconectado, el control de la frecuencia de carga y el equipo del regulador del voltaje automático, el ABR, están instalados en cada generador. Entonces, cada generador tiene su LFC, su control de frecuencia de carga, que es el gobernador prácticamente, y el ABR, que es el regulador automático de voltaje. En la gráfica siguiente, vamos a ver el diagrama esquemático del bucle del control de frecuencia de carga, el LFC, y el bucle del regulador automático de voltaje ABR. Estos reguladores están configurados para una condición particular de operación. ¿Y de qué se encargan? Se encargan de pequeños cambios en la carga para mantener la frecuencia y la magnitud de voltaje dentro de los límites especificados. Entonces tenemos una turbina. En este caso una turbina de vapor. Aquí tenemos la válvula que nos va a controlar el ingreso de la cantidad de vapor requerida por la turbina. Y acoplada directamente con la turbina tenemos al generador. Y el generador que nos va a proporcionar la salida trifásica con sus cantidad de potencia activa generada y su cantidad de potencia reactiva generada. Entonces, para el control de la frecuencia o la velocidad del generador, nosotros vamos a tomar la información de retroalimentación del sistema para saber la frecuencia que está entregando este generador. Y aquí vamos a tener el control de la frecuencia de carga, el LFC, que con la información previa del cambio de la potencia requerida, nos va a mandar una señal del cambio de la potencia de carga a la válvula para que ésta abra o cierre. Si necesitamos incrementar la generación, entonces abrirá la válvula. Si necesitamos reducir la generación, entonces cerrará la válvula. Y por otro lado, en el control del regulador de voltaje, este es alimentado con la información del voltaje, está entregando el generador, esta entra a la ABR y a través de la respuesta de la ABR le da instrucciones a la excitación para que incremente la excitación o baje la excitación para incrementar el voltaje en el campo. Pero los pequeños cambios en la potencia activa dependen principalmente de los cambios en el ángulo del rotor, el ángulo de potencia, que lo hemos visto en el capítulo anterior. Por lo tanto, el cambio de la frecuencia. Entonces, la frecuencia activa o la potencia activa, mejor dicho, va a estar directamente relacionada con el cambio del ángulo de potencia. Y este cambio del ángulo de potencia, para si crece o decrece, justamente va a ser la información que le dé al control de la válvula para que abra o para que cierre.
la cantidad de vapor requerida o la cantidad de combustible requerido. Y la potencia reactiva, perdón, depende principalmente de la magnitud del voltaje, es decir, de la excitación del generador. Por otro lado, tenemos que saber que cuando hablamos de las constantes de tiempo, es decir, el tiempo de respuesta, del sistema de excitación es mucho más pequeña que el tiempo de la unidad motriz. Lo que significa que el decaimiento transitorio de la excitación es mucho más rápido y no afecta el comportamiento dinámico de la frecuencia de control de carga. Por lo tanto, el acoplamiento cruzado entre el bucle del control de frecuencia de carga, que es el gobernador, y el bucle del ABR, es prácticamente insignificante. Entonces, la interferencia que existe entre uno y otro es mínima. La frecuencia de control de carga y el control de voltaje de excitación se analizan en forma independiente. Entonces, podemos darnos el gusto de analizarlos de forma independiente, lo cual simplifica mucho su estudio. Ahora, veamos el control de la frecuencia de carga. Los objetivos de operación de la frecuencia de control de carga son, primero, mantener una frecuencia razonablemente uniforme, o sea, que esté alrededor de los 50 Hz. Por otro lado, dividir la carga entre generadores. Si tengo como dividir, permitir la operación para asignar esta potencia y esta potencia a cada generador. Y en tercer lugar, controlar el intercambio de carga programado en la línea de interconexión. Entonces, si tengo un sistema y tengo otro sistema que tiene sus fronteras y están unidos por una línea de interconexión, y entonces hay contratos entre el sistema 1 y el sistema 2 para que se le venda tal cantidad de energía entre tales horas y que el otro sistema le venda energía en tal y cual hora, de tal forma de que los flujos en unas horas pueden ir del sistema 1 al sistema 2 en cantidades controladas y otras horas podrá ir el flujo del sistema 2 al sistema 1. Lo vamos a hacer a través del control de frecuencia de la carga. Se mide el cambio en la frecuencia y la potencia activa en la línea de interconexión. Entonces, ¿cómo vamos a controlar? A través de las variaciones de la frecuencia y de los cambios de la potencia activa en la línea de interconexión. Que, en definitiva, lo que estamos midiendo es el cambio en el ángulo de potencia del rotor. Por ejemplo, el error, un cambio pequeño en el ángulo de potencia que se debe corregir. La señal de error, por ejemplo, que puede ser el cambio de la frecuencia y el cambio de la potencia de la interconexión, se amplifica, se mezcla y se transforma en una señal de comando de potencia activa, que la vamos a llamar delta PB. La misma que se envía a la unidad motriz para solicitar un incremento en el par. Que es lo que veíamos aquí. Entonces, aquí tenemos la potencia del generador. Aquí tenemos el cambio de potencia en la interconexión. Y la vamos a transformar en esta señal
en un cambio de la potencia de carga y que lo vamos a traducir en un cambio de la potencia en el generador. Misma que se envía a la unidad motriz para solicitar un incremento en el par. La unidad motriz, por lo tanto, realiza un cambio en la salida del generador en una cantidad delta PG, que va a cambiar los valores de la frecuencia y de la potencia de interconexión dentro de la tolerancia especificada. Por lo tanto, el primer paso en el análisis y en el diseño de un sistema de control es el modelado matemático del sistema. Entonces, al final, todo lo que yo quiero controlar lo tengo que hacer a través de las soluciones matemáticas que pueda encontrar. Y los dos métodos más comunes en este modelado matemático es uno, el método de la función de transferencia, y el segundo, el enfoque de la variable de estado. El enfoque de la variable de estado se aplica para representar sistemas lineales y no lineales. De tal forma que para utilizar la función de transferencia y las ecuaciones de estado lineales, el sistema primero debe linealizarse, porque ya sabemos que nuestras ecuaciones son no lineales. Y para eso, para poder linealizarlas, hay que hacer algunas suposiciones y algunas aproximaciones, de tal forma de poder linealizar las ecuaciones matemáticas que describen el sistema. Y obtenemos un modelo en función de transferencia, los mismos que los vamos a ver a continuación. Volviendo a nuestro modelo del generador, y aplicamos la ecuación de oscilación de una máquina sincrónica, dada por la ecuación 1121, para una pequeña perturbación, tenemos que 2 veces la constante de inercia dividido entre la velocidad sincrónica por la segunda derivada del cambio del ángulo de potencia, es igual al cambio en la potencia, el cambio de la potencia mecánica menos el cambio en el cambio en la potencia eléctrica. O en tiene una pequeña desviación de la velocidad. Puedes decir que la derivada del cambio de la velocidad perdón, la derivada del cambio de la velocidad, que va a ser igual a esta, y 2h traemos al otro lado, va a ser 1 dividido entre 2h por el que multiplica al cambio de la potencia mecánica menos el cambio en la pequeña de la potencia eléctrica. Perdón. Con la velocidad expresada en datos por unidad, sin notación explícita por unidad, tenemos que la derivada del cambio de la velocidad en función del tiempo es igual a 1 dividido entre 2 veces la constante de inercia, que multiplica el cambio de la potencia mecánica menos el cambio en la potencia eléctrica. Tomando la transformada de Laplace de la ecuación anterior, entonces, si aquí aplicamos Laplace a la 12.3, vamos a tener que el cambio en la velocidad angular en el plano S va a ser igual a 1 sobre 2hs, que multiplica el cambio de la potencia mecánica en el plano S menos el cambio de la potencia eléctrica en el plano S. Y esta relación la podemos ver en el siguiente diagrama de bloques. Donde tenemos que el cambio en la potencia mecánica en el plano S menos el cambio en la potencia eléctrica en el plano S nos va a dar que aplicando a la función de 1 dividido entre 2 veces la constante de inercia, nos va a dar el cambio de la velocidad de rotación en el plano S. Y ese es el modelo del generador. Y ahora, si nos vamos a tratar de modelar la carga en un sistema de energía consiste en una variedad de dispositivos eléctricos.
tenemos elementos resistivos, inductivos, capacitivos. Para cargas resistivas, tenemos las más representativas, son las cargas de iluminación y las cargas de calefacción. En este caso, la potencia eléctrica es independiente de la frecuencia. Es decir, a la resistencia no le interesa si la frecuencia es 40, 50, 60, le interesa la corriente multiplicada por el valor de la resistencia. Para producir iluminación a través de un foco incandescente, para producir calefacción a través de una resistencia. Pero si tenemos cargas en los motores, estos sí son susceptibles y son sensibles a los cambios en la frecuencia. Porque aquí ya no estamos hablando de una resistencia pura, estamos hablando de resistencia y de reactancia. Y esta sensibilidad a la frecuencia, o sea, a la velocidad de rotación, depende de las características de la relación velocidad-carga de los dispositivos accionados por el motor. La característica aproximada de velocidad-carga de una carga compuesta va a ser que el cambio en la potencia eléctrica va a ser igual al cambio de la potencia que no es sensible a la frecuencia, delta PL, más el cambio de la carga que es sensible a la frecuencia, multiplicada por D, donde D se expresa como el cambio porcentual en la carga dividido por el cambio porcentual en la frecuencia. Por ejemplo, si la carga cambia en 1.6% para un cambio de frecuencia de 1%, entonces D es igual a 1.6. La inclusión del modelo de carga en el diagrama de bloques del generador da como resultado el diagrama de bloques de la figura 12,3. Al eliminar el ciclo de retroalimentación simple en la figura 12,3, se obtiene el diagrama de bloques que se muestra en la figura 12,4. Entonces, si nuestro modelo de carga del generador, que dijimos que era el cambio de la potencia mecánica, donde estamos reemplazando el cambio de la potencia eléctrica por aquella parte que afecta el cambio de la potencia eléctrica de la carga que no es afecta al cambio de frecuencia, y D, que es la parte afecta a la frecuencia, por la relación del generador de 1 sobre 2 veces la constante de inercia, nos va a dar el cambio de la velocidad de rotación del generador. Si le quitamos la retroalimentación a este diagrama, vamos a tener que el cambio de la potencia mecánica va a ser igual, va a estar afectada por el cambio de la carga, no afecta a los cambios de frecuencia, que nos van a dar el bloque que va a ser 1 sobre 2 veces la constante de inercia, más D, más la porción de la carga que se afecta a los cambios de la variación de la carga que se afecta a los cambios de frecuencia. Se nos van a dar en la variación de la velocidad del generador. Y ahora vamos a ver cuál es el efecto de la unidad motriz. ¿Qué es la unidad motriz? Es aquella unidad que nos va a permitir hacer girar a nuestro generador. Y esta unidad motriz es lógicamente la fuente de energía mecánica que nos va a proporcionar el torque para girar nuestro generador, comúnmente conocida como unidad motriz, que pueden ser turbinas hidráulicas, pueden ser turbinas de vapor, o pueden ser finalmente las turbinas de gas. El modelo para la turbina relacionada con los cambios
perdón, el modelo para la turbina relaciona los cambios en la salida de la potencia mecánica con los cambios en la posición de la válvula de vapor delta PD. Entonces, los cambios en la salida mecánica van a estar directamente relacionados con la posición de la válvula de vapor. Los diferentes tipos de turbinas varían ampliamente en sus características. El modelo de la unidad motriz más simple para la turbina de vapor sin recalentamiento se puede aproximar con una constante de tiempo de única tau t, que resulta en la siguiente función de transferencia, que va a ser GTDS va a ser igual al cambio de la potencia mecánica dividido entre el cambio en la posición de la válvula de vapor, que va a ser igual a la función de transferencia 1 dividido entre 1 más tau, que es, que es la constante de tiempo en el plano S. Un poco para explicar las turbinas que tienen retroalimentación o no tienen retroalimentación, pero no lo vamos a ver ahora. El diagrama de bloques para una turbina simple lo vemos en la figura. Aquí tenemos esta ecuación, que es la ecuación de la turbina de vapor, simple, sin retroalimentación. Tenemos que el cambio en la posición de la válvula, que entra a esta función, que es 1 entre 1 por la constante de tiempo de la turbina en el plano S, nos va a dar el cambio en la potencia mecánica de la turbina. La constante de tiempo tau de t está en un rango de 0.2 a 2 segundos. Y ahora entramos a lo que es el modelo del gobernador. Cuando la carga eléctrica del generador aumenta repentinamente, la potencia eléctrica excede la entrada de potencia mecánica. De este punto a este punto, ¿no? Un incremento de carga. Entonces, en este punto está en equilibrio, potencia mecánica, potencia eléctrica, y aquí la potencia eléctrica es mayor a la potencia mecánica. Esta deficiencia de energía es suplida por la energía cinética almacenada en el sistema rotativo. Entonces, este exceso de energía eléctrica se va a almacenar, como vimos en el tema anterior, en el rotor. La reducción de la energía cinética hace que disminuya la velocidad de la turbina y, en consecuencia, la frecuencia del generador. Entonces, aquí va a empezar a desacelerar. En lugar de haber aceleración, va a haber desaceleración. Hazle entrar nomás y que coloquen la puerta. Este cambio de la velocidad es detectado por el regulador de la turbina, que ajusta la válvula de entrada de la turbina para cambiar la salida de la potencia mecánica y llevar la velocidad a un nuevo estado estacionario. Entonces, el generador disminuye su velocidad. Esa disminución de velocidad le da la instrucción a la válvula para que abra la válvula para incrementar su potencia mecánica y que el generador llegue a su nuevo estado de velocidad estacionaria. Los primeros gobernadores construidos han sido los gobernadores de Watt, que controlan
la velocidad por medio de bolas giratorias y proporciona movimiento mecánico en respuesta a los cambios de velocidad. Hoy en día la mayoría de los gobernadores modernos tienen control electrónico para determinar los cambios de velocidad. Pero una buena forma de entender el comportamiento del gobernador es justamente con el gobernador de Watt. Que me imagino que ellos lo han visto en sus materias de máquinas hidráulicas o máquinas térmicas. Pero hagamos un rápido repaso. El regulador de velocidad del gobernador es la parte esencial y son las bolas centrífugas. Estas. Impulsadas directamente o mediante engranajes por el eje de la turbina. Entonces, están acopladas ya sea directamente o a través de engranajes al movimiento del rotor de la turbina. Por lo tanto, siempre van a estar girando. Si la turbina está en operación, obviamente. Este mecanismo proporciona movimientos verticales hacia arriba y hacia abajo, proporcionales al cambio de velocidad. Entonces, si hay cambio de velocidad, supongamos de que se incrementa la velocidad, entonces estos van a tender a abrirse. Y si hay un decremento de velocidad, estos van a tender a cerrarse. Las bolas, me refiero, ¿no? El mecanismo de enlace son los enlaces para transformar el movimiento de las bolas en la válvula turbina a través de un amplificador hidráulico. Entonces, este movimiento rotativo de las bolas lo vamos a meter a un amplificador hidráulico. Aquí, para que nos dé la retroalimentación del movimiento de la válvula de la turbina. Entonces, a través de este amplificador vamos a amplificar la señal para permitir que la válvula, si es una turbina de vapor, por ejemplo, nos controle. Hacia arriba va a ser la señal para que cierre la válvula y hacia abajo para que abra la válvula. El amplificador hidráulico se necesitan fuerzas mecánicas muy grandes para operar la válvula de vapor, porque como el vapor trabaja con presiones muy grandes, entonces operar la válvula con una presión muy grande no es sencillo, no es fácil abrirla. Entonces necesitamos una fuerza mecánica bastante grande para poder abrir o cerrar la válvula. Por lo tanto, los movimientos del gobernador se transforman en fuerzas de alta potencia a través de varias etapas de los amplificadores hidráulicos. Y aquí como momento de regulación tenemos el cambiador de velocidad. El cambiador de velocidad consta de un servomotor que puede funcionar de forma manual o de forma automática para programar la carga y la frecuencia nominal. Al ajustar ese punto de ajuste, se puede programar un despacho de carga deseado a una frecuencia nominal. Entonces, si yo tengo un despacho prefijado, yo fijo el punto de operación de mi cambiador de velocidad y esta va a ser la señal que yo la tengo que mantener. Entonces, hay un incremento repentino, sube la velocidad. Y entonces aquí yo le voy a dar la orden a mi válvula para que la cierre.
de tal forma de que la cierre y mi velocidad vuelva al punto de control. En caso inverso, lo mismo. Para un funcionamiento estable, los gobernadores se diseñan para reducir la velocidad a medida que aumenta la carga. Las características del estado estacionario son, entonces, si aquí tenemos la potencia por unidad, aquí el generador no está entregando nada, aquí entrega su potencia nominal. Y este es el cambio de velocidad. Entonces aquí el gobernador está diseñado para entregarnos la velocidad nominal cuando esté en su potencia nominal. Y vamos a ir regulando su operación para que mantenga la velocidad en este valor cuando hayan diferentes estados de carga. Entonces la pendiente de la curva, esta pendiente de acá, o esta, representa la regulación de velocidad R, que va a ser el cambio de velocidad dividido entre el cambio de la potencia. Los gobernadores generalmente tienen una regulación de velocidad de 5 a 6% desde 0 a plena carga. El mecanismo del regulador de velocidad actúa como un comparador cuya salida delta PG es la diferencia entre la potencia establecida de referencia, delta P referencia, y la potencia 1 dividido la regulación por el cambio de velocidad, según las características del regulador de velocidad. Es decir, que vamos a tener que la potencia del generador, el cambio de potencia del generador, va a ser igual al cambio en la potencia de referencia, cuánto ha variado la potencia respecto a la referencia, menos 1 sobre la regulación de velocidad por el cambio de la velocidad. O en el dominio S, va a ser que el cambio de potencia del generador en el plano S va a ser igual al cambio de la potencia de referencia en el plano S, dividir menos 1 sobre la regulación del gobernador por el cambio de velocidad en el plano S. Este comando, el cambio de la potencia del generador se transforma a través del amplificador hidráulico al comando de posición de la válvula de vapor delta PV, suponiendo una relación lineal y considerando una constante de tiempo simple, PG, la constante del generador, tenemos la siguiente relación en el dominio S, que el cambio en la posición de la válvula de vapor en el plano S va a ser igual a 1 dividido entre 1 más la constante de tiempo del generador por el cambio en la potencia del generador en el plano S. Entonces vamos a tener estas dos ecuaciones, la 12.8 y la 12.9, las cuales podemos representar en el diagrama de bloques de la siguiente figura, donde tenemos que el cambio en la potencia de referencia menos 1 sobre, sobre 1 sobre R, que es la regulación del gobernador, nos va a dar el cambio de la potencia del generador, que si aplicamos la función de transferencia de 1 dividido entre 1 sobre la constante de tiempo del generador, nos va a dar el cambio en la potencia de la válvula.
Entonces, si combinamos ahora todos los modelos que hemos visto, el diagrama de bloques de la turbina, de la rotación de las masas rotantes y de la carga, vamos a tener como resultado el diagrama de bloques completo del control de la frecuencia de carga, el LFC, de una estación de energía aislada, como la vemos en la figura. Entonces, tenemos que el cambio en la velocidad de giro de la turbina en el plano S, si yo retroalimento con mi función de regulación del generador y la comparo con el cambio de la potencia del generador, con la potencia de referencia, voy a tener mi cambio de potencia en el generador, que si aplico mi función de transferencia del gobernador, voy a tener el cambio en la posición de la válvula, y si aplico la función de transferencia de la turbina, voy a tener el cambio de la potencia mecánica de mi generador, al cual si le resto o le sumo, dependiendo del signo, el cambio de la carga que no es afecta a la frecuencia, voy a tener y aplico mi relación a esta diferencia entre el cambio de la potencia mecánica de mi gobernador y la turbina con el cambio de la variación de la carga, que no se afecta a la frecuencia, y le aplico a mi función de transferencia de mi generador y de la carga, y esta carga de que afecta a la frecuencia, voy a poder controlar el cambio de mi velocidad de mi generador. Entonces, redibujando el diagrama de bloques de la figura 12,9, entonces si está la redibujo, con el cambio de carga menos delta PL como entrada, la desviación de la frecuencia, el cambio de omega ds como salida, resulta el diagrama de bloques que se muestra en la figura. Entonces voy a tener que el cambio de la carga como entrada que va a estar controlada por el cambio en mi velocidad de rotación de la turbina, que tiene la función de la regulación de mi generador, tiene el modelo de mi turbina y tiene el modelo de mi generador, tiene el modelo de mi turbina. Y a este resultado le aplico la función de mi generador y de la carga afecta a la frecuencia, voy a tener el cambio de la velocidad de mi generador. La función de transferencia de lazo abierto del diagrama de bloques de esta figura 12.10 va a ser esta función. Y la función KGDS por HDS va a ser igual a 1 sobre R, que multiplica a 1 dividido entre la función 2H en el plano S, más la parte de la carga que se afecta a los cambios de frecuencia, más la función del generador, más la función de la turbina. Y la función de lazo cerrado, que relaciona el cambio de la carga delta PL con la desviación de la frecuencia, en el plano S, vamos a tener que la variación de la frecuencia en función del cambio de la carga va a ser igual a la función de
la función del generador, la función de la turbina, dividido entre 2 veces la constante de inercia del generador por la porción de la carga afecta a la frecuencia, por la función del generador y la función de la turbina, más 1 dividido entre la regulación del gobernador. Con otras palabras, va a tener que el cambio en la frecuencia va a ser igual a menos el cambio de la carga, no afecta a la frecuencia, por la función Ts. Entonces, el cambio de la carga es una entrada escalón, es decir, que el cambio de la carga en plano S va a ser igual a una función escalón, que es igual a delta PL en el plano S por dividido entre S. Utilizando el teorema del valor final, el valor de estado estacionario del cambio de la velocidad va a ser que el cambio de la estabilidad de la velocidad sincrónica en el plano S va a ser el límite de S por el cambio de la frecuencia en el plano S, cuando S tiende a 0. Si aplicamos a esa función, aquí, esto se hace 0, esto se hace 1, esto se hace 0, esto se hace 0, y vamos a tener, esto se hace 0, esto se hace 0, porque S tiende a 0, vamos a tener 1 dividido entre D por 1 más R, o más 1 dividido entre R. Está claro que para el caso de la carga insensible a la frecuencia, es decir, con D igual a 0, la desviación de la frecuencia en estado permanente, entonces si D es igual a 0, ¿esto? La desviación de la frecuencia en estado permanente va a estar determinada por la regulación de velocidad del gobernador, que va a ser el cambio de la frecuencia, va a ser igual al cambio de la carga por la regulación de velocidad del gobernador. Cuando varios generadores con sus reguladores de velocidad estén conectados al sistema y sus regulaciones de velocidad sean R1 del generador 1, R2 del generador 2 y Rn del generador N, la desviación de frecuencia en estado estacionario, viene dado que el cambio de la frecuencia en el plano S es igual al menos el cambio en la carga, multiplicado por 1 dividido entre D por la sumatoria inversa de todos los reguladores de los gobernadores de cada uno de los generadores. Entonces, veamos el ejemplo para aterrizar un poco todo lo que hemos dicho. Y dice, una central eléctrica aislada tiene los siguientes parámetros. La constante de tiempo de la turbina es 0,5 segundos. La constante de tiempo del gobernador, tau g, es 0,2 segundos. La constante de inercia del generador H es 5 segundos. Y el regulador de velocidad del gobernador es igual a R por unidad. La carga varía un 0,8% para un cambio de frecuencia de 1%, es decir, D vale 0,8. Use la matriz de Routh-Hurwitz, apéndice B21, para encontrar el rango de R para el control de la estabilidad del sistema y utilice la función R Lucas de MATLAB para obtener la gráfica del lugar de la raíz.
A ver, aquí nos enfrentamos con el siguiente problema. Que no conocemos muchos de los criterios para determinar si nuestro sistema es estable o no es estable. Entonces, no tenemos idea de lo que es esto, ni tampoco tenemos idea de qué es esto. Entonces, vamos a, antes de solucionar el problema 12.1, vamos a irnos al a repasar un poco los conceptos de lo que son los sistemas de control retroalimentados. No vamos a ver todo porque es un capítulo sumamente largo y es un capítulo bastante complejo, pero muy interesante para todos los que quieran adentrarse un poco en la temática de lo que son de toda la matemática de lo que es el control de los diferentes esquemas de control proporcionales, integrativos, etcétera, etcétera, etcétera. Que me imagino que ustedes lo han visto, tal vez en la materia de electrónica, o tal vez no lo han visto nunca, no sé. Y lo que vamos a hacer mañana, el lunes, vamos a repasar un poquito la parte que nos compete para poder solucionar y entender bien el problema 12.1. Entonces, nos vemos el lunes. No, el lunes hay examen, ¿no? Entonces, nos vemos el siguiente sábado para repasar un poco este tema y continuar con nuestro capítulo de control. ¿Alguna pregunta? No, ingeniero. Ok, entonces nos vemos el lunes a las 7. Chao, muchachos. Hasta luego, ingeniero.